nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre, iluminado por el Espíritu, puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura: ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios. Bien, esta lectura del apóstol San Pablo es bien interesante por dos temas. El primero es: ¿quién conoce perfectamente hasta lo más profundo de Dios? ¿Quién es realmente el que conoce? Nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Yo consideraría que uno tendría que pedirle mucho en oración que nos regalaran ese Espíritu de Dios para conocer lo que hay en lo más profundo del Señor. A veces conocemos lo más superficial. Realmente lo más profundo, y para mí de manera personal, lo más profundo es el amor. Porque el amor es una cosa muy difícil de entender. Es una situación, es una vivencia de vida, es un modo de vida que no todos entienden. Quien no conoce o quien no ha vivido en el amor no puede entender muchísimas cosas. Entonces, cuando San Pablo dice, pidámosle que nos den el Espíritu de Dios para entender lo más profundo, es para entender esas realidades del amor que a veces nos cuestan entender. La primera lectura nos habla precisamente de cómo entender o cómo entrar en esta dinámica del amor, en esta dinámica de Dios, de poderlo entender, de poder interpretar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con todo lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Listo? Nadie puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Hay situaciones que no se entienden. Lo mismo le pasaba a Jesús de Nazaret cuando él vino y hablaba o hacía cosas que de pronto eran imposibles de entender para los fariseos, que conocían tanto de Dios, que habían leído tanto la palabra, pero que no podían entender el modo de obrar de Jesús, porque no estaban en esa dinámica, ¿listo? Esa locura, porque para ellos era una locura, para Dios era algo normal, es la vivencia y la experiencia del amor. Entonces, al final dice, nosotros debemos poseer el modo de pensar de Cristo, ¿cierto? Es una palabra muy bonita, el modo de pensar de Cristo, que en toda nuestra vida nosotros actuemos según el pensar de Cristo, que todo lo que nosotros hagamos sea según el obrar de Cristo. Entonces, la primera lectura tiene una enseñanza muy precisa y es aprender a caminar según el corazón de Dios, según el pensar de Cristo, entrar en esa dinámica. Muchas veces nosotros lo que tratamos es interpretar la palabra de Dios, interpretar la vida de Dios, pero más que interpretar, tenemos que aprender a vivir en Dios. Es que yo puedo leer la palabra de Dios e interpretarla, pero una cosa muy diferente es cuando la leo y la hago vida. Hablar del amor es muy fácil, pero vivir en el amor es muy difícil. ¿Se fija la diferencia? Entonces no se trata solo de leer e interpretar, se trata de vivir, de experienciar, de experimentar, ¿sí? Y eso es lo que dice la primera lectura, y una enseñanza para todos. No solo aprendamos de Dios, interpretemos la palabra de Dios, hablemos de Dios, anunciemos a Dios,
Vivamos en Dios, vivamos en su palabra, vivamos en su amor, vivamos en su voluntad. Eso es como algo bien interesante que necesitamos aprender. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó: cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Bien, a mí estos evangelios siempre me han llamado mucho la atención, especialmente cuando el demonio da su profesión de fe, porque el demonio hace una profesión de fe. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Sí? ¿Por qué te metes con nosotros? Jesús Nazareno. O sea, a mí me parece increíble cómo en la época de Jesús el que mejor lo reconoció fue el demonio. Claro, él sabía quién era Jesús y todo, pero es increíble saber que el demonio reconoce más fácil a Jesús, la divinidad, que nosotros mismos, que se supone que somos sus amigos. Eso es como cuando uno se pone triste porque dice: increíble, me conoce más un extraño que mi propia familia. ¿Se fija? Es lo mismo. Y a veces uno dice: wow, yo que vivo tanto en Dios, que vivo enseñando tanto la palabra de Dios, que he hecho tantos cursos y tengo tanto conocimiento, y aún así todavía no conozco a Dios, todavía no soy capaz de reconocerlo. Y el demonio, que se supone, o sea, que es el otro lado contrario, que es el enemigo, que es ese sí lo conoce y da testimonio, o sea, y da profesión. Entonces, a mí me parece muy, muy emocionante y siempre me cuestiona es cómo nosotros, que se supone que lo amamos, no somos capaces de reconocerlo, que se supone que lo queremos, no somos capaces de dar una profesión de fe. Y lo hace más el demonio. Con eso también tenemos que decir mucho cuidado, porque el demonio nos puede engañar fácilmente, porque conoce a Dios, conoce su poder y conoce su palabra. Entonces, ahí hay un primer punto para meditar. Y luego, esa palabra de la gente, o sea, ¿qué es lo que este hombre tiene en su corazón? Da fuerza, que habla con autoridad. Y a mí me parece bien bonito esa parte, habla con autoridad. Aquí la cuestión no es hablar, aquí la cuestión es hablar con autoridad. A mí me parece que hablar con autoridad es hablar con convencimiento, hablar con el corazón, hablar con el único objetivo de que la persona que me está ayudando, o sea, quede totalmente convencida de lo que yo estoy diciendo. Eso se llama hablar con autoridad, hablar con convencimiento, hablar con experiencia, hablar con profundidad. Eso es hablar con autoridad. Así que en este día, cuando se habla de este evangelio, dos preguntas tenemos que hacernos. ¿Yo soy capaz de reconocer a Jesús? Si estoy viviendo en su amor para reconocerlo, para saber dónde está, para saber quién es. Si estoy haciendo ese ejercicio. Y número dos, que es bien importante también, ¿hablo yo también con autoridad de manera que los demás me escuchen y me obedezcan? Yo tengo una frase que seguramente me han escuchado muchísimas veces que dice: no existe hijos desobedientes, existe padres con falta de autoridad. Yo considero que la autoridad es muy importante y cuando uno tiene autoridad, uno sabe hablar. Cuando uno tiene autoridad, habla y el otro escucha, el otro obedece. Eso significa hablar con autoridad. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos regale siempre esa autoridad. No es el grito, no es el grito, no es el que más duro hable, es la autoridad. ¿Y qué significa esa autoridad? Lo que decíamos en la primera lectura, esa vida en el amor, esa vida en Dios. Es reconocer que Dios, o sea, es no solo hablar de Dios, sino vivir en Dios. Cuando yo vivo en Dios, yo hablo con autoridad.
Cuando yo experimento el amor y la bondad de Dios, de mi corazón, de mis labios van a salir palabras de convencimiento. Así que esta lectura de este día nos lleve siempre a vivir en el amor de Dios, en la dinámica de Dios, que una vez viviendo en esa dinámica, metidos en esa dinámica, podamos hablar con autoridad a los demás. Los demás nos van a escuchar y van a creer en nosotros, van a creer en Dios a través de nuestra palabra o a través de nuestro testimonio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Jesús, María y José.